Creemos que existe en San Salvador la verdadera disposición, la verdadera voluntad de poner fin a la violencia que ha traído tanto dolor a la gente de este país por muchos años. A través de redes sociales, conocidos o noticias, seguramente has oído hablar de los maras, siendo Barrio 18 uno de los grupos criminales más peligrosos de El Salvador y Centroamérica, junto a algunos otros. Estos grupos son tan letales que, cuando las autoridades intentan capturar a su líder, se desata un verdadero infierno, tal como ocurrió con el viejo Lin. ¿Será tan difícil de atrapar el viejo Lin como parece? Quédate hasta el final de este video para descubrirlo. Antes de continuar, recuerda dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal, ya que nuestras historias seguramente te engancharán. También activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido, y comencemos. La pandilla Barrio 18, una de las organizaciones criminales más grandes del hemisferio occidental, a menudo se compara con su principal rival, la Mara Salvatrucha, MS-13. Aunque cuenta con células operativas desde Centroamérica hasta Canadá, su presencia en El Salvador ha disminuido considerablemente debido a la ofensiva lanzada por el gobierno de Nayib Bukele en marzo de 2022. En el marco de esta campaña, las fuerzas de seguridad de El Salvador arrestaron a más de 10.000 presuntos miembros de Barrio 18. Aquellos que lograron evadir la captura se vieron obligados a esconderse o huir del país. Sin embargo, con miles de integrantes esparcidos por toda Centroamérica y Estados Unidos, Barrio 18 sigue representando una seria amenaza criminal en la región. Los orígenes de Barrio 18 se remontan a su formación como una pandilla callejera en Los Ángeles. Algunas fuentes sitúan su creación a finales de la década de 1950, aunque el grupo adoptó su estructura actual en la década de 1980 tras separarse de la pandilla Clanton 14. Su notoriedad aumentó durante los disturbios de Los Ángeles, que se desataron tras la absolución de los policías responsables de la brutal golpiza al motorista afroamericano Rodney King. En sus primeros años, las diferentes células del grupo, conocidas como clicas, competían principalmente con inmigrantes mexicanos en el sur de California, controlando áreas como MacArthur Park en el centro de Los Ángeles. Con la llegada de inmigrantes de otras nacionalidades latinas, Barrio 18 amplió su reclutamiento a miembros de diversas procedencias, lo que facilitó su expansión a otros países, particularmente en Centroamérica. A finales de los años 90, una unidad especial del FBI, junto con autoridades locales, arrestó a varios de los líderes más importantes de Barrio 18. Sin embargo, en lugar de desarticular a la pandilla, estos arrestos les dieron una nueva base de operaciones, las prisiones federales. A pesar de los esfuerzos por aislar a los líderes de pandillas de sus contactos externos y compañeros en prisión, figuras como Francisco Martínez, alias Puppet, lograron encontrar formas de seguir dirigiendo actividades delictivas desde la cárcel. Además, algunos miembros de Barrio 18 se aliaron con la mafia mexicana, una temida pandilla carcelaria que unió a las pandillas callejeras del sur de California en una poderosa confederación conocida como los Sureños. Aunque las pandillas suelen enfrentarse en las calles, dentro de la prisión forman una estructura unificada bajo el liderazgo de la mafia. Carlos Lechuga Mójica, también conocido como el Viejo Lin, logró evadir la captura gracias a diversos factores que lo convirtieron en uno de los líderes pandilleros más escurridizos y difíciles de atrapar. El Viejo Lin contaba con una amplia red de colaboradores que incluía desde abogados y taxistas hasta mecánicos y vendedores ambulantes. Estas personas le proporcionaban información crucial sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, lo que le permitía evitar ser arrestado. Además, en muchas comunidades, los miembros de Barrio 18 y sus líderes eran vistos como protectores o benefactores, lo que les aseguraba la lealtad de los locales y complicaba la obtención de información precisa por parte de las autoridades sobre su paradero. El Viejo Lin utilizaba métodos avanzados de comunicación cifrada para coordinar las actividades de la pandilla y mantenerse informado sobre los operativos policiales, lo que hacía casi imposible que las autoridades interceptaran sus comunicaciones de manera efectiva. También recurría a tecnología de vigilancia para monitorear los movimientos de la policía y de otros grupos rivales, manteniéndose siempre un paso adelante. Contaba con una red de casas de seguridad y refugios, algunos de ellos conectados mediante túneles subterráneos,
lo que le permitía moverse rápidamente sin ser detectado. Estos refugios se encontraban en lugares remotos y estaban bien protegidos, y el viejo Lin no permanecía mucho tiempo en un solo sitio, lo que hacía muy difícil que las autoridades pudieran establecer un patrón para planificar su captura. Gracias a las actividades ilegales de la pandilla, el viejo Lin tenía acceso a una considerable cantidad de recursos financieros, lo que le permitía sobornar a funcionarios corruptos y adquirir equipo avanzado para su protección. Su capacidad de adaptarse era notable, pudiendo modificar sus tácticas y estrategias rápidamente en respuesta a nuevas amenazas, lo que le permitía mantenerse siempre un paso adelante de las fuerzas del orden. A pesar de que muchos líderes de pandillas continúan ejerciendo su poder desde las cárceles, en el caso de El Viejo Lin, su control dentro del sistema penitenciario le permitía coordinar operaciones y mantenerse informado. La lealtad de los miembros de Barrio 18 hacia El Viejo Lin era total e inquebrantable, protegiéndolo y frustrando cualquier intento de las autoridades por capturarlo. En varias ocasiones se reportaron avistamientos de Lin en diferentes lugares del continente, pero nunca se logró confirmar su ubicación exacta. A medida que aumentaba la presión gubernamental, Lin decidió desaparecer completamente del radar. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio, y muchos creen que continúa viviendo en algún lugar remoto, protegido por su leal red de seguidores. Barrio 18 se extendió hacia México y Centroamérica principalmente como resultado de modificaciones en las políticas migratorias a mediados de la década de 1990, que aumentaron los delitos por los cuales un inmigrante podía ser deportado a su país de origen. Estas políticas se implementaron de manera rigurosa en las pandillas de California, donde muchos de sus miembros carecían de ciudadanía estadounidense. Las deportaciones generaron una afluencia repentina de integrantes de Barrio 18 y otras pandillas a México y los países centroamericanos, lo que contribuyó al aumento de la violencia y la criminalidad a finales de los años 90. Comenzando en El Salvador, los gobiernos de Centroamérica aprobaron leyes más estrictas para criminalizar la mera pertenencia a pandillas. Estas políticas, conocidas como mano dura, resultaron en la detención masiva de pandilleros, lo que, sin querer, favoreció el crecimiento de las pandillas, ya que sus miembros se agruparon en las cárceles donde se reorganizaron. En las calles, Barrio 18 empezó a involucrarse en la venta de drogas al menudeo y en la extorsión. Con el aumento de los ingresos, también comenzaron a lavar dinero a través de pequeños negocios, como lavaderos de autos. Para 2005, surgieron conflictos internos que provocaron la división de Barrio 18 en dos facciones, los revolucionarios y los sureños. Estas facciones se enfrentan entre sí con la misma ferocidad que combaten a la MS-13, su rival histórica y la pandilla más grande de Centroamérica. Barrio 18 consolidó su poder en El Salvador, Guatemala y Honduras, aprovechando la debilidad gubernamental y la exclusión social para expandirse en áreas urbanas empobrecidas. En estas zonas, la pandilla comenzó a extorsionar sistemáticamente los sistemas de transporte público, desplazar comunidades enteras y ganar influencia dentro de las fuerzas policiales. Esto quedó en evidencia en marzo de 2012, cuando los líderes de Barrio 18 y sus rivales de la MS-13 acordaron una tregua nacional, mediada por un delegado del gobierno y la Iglesia Católica. La tasa de homicidios en El Salvador se redujo a más de la mitad después de que se firmara el cese al fuego, pero la violencia volvió a aumentar cuando la tregua se rompió. Los líderes de la MS-13 y Barrio 18 demostraron una alarmante capacidad para capitalizar el capital político adquirido durante la tregua, lo que generó preocupaciones de que esta iniciativa pudiera fortalecer su sofisticación criminal e incrementar su influencia en el país. Además, durante la tregua se reportó un aumento en las extorsiones y desapariciones en El Salvador, y los homicidios volvieron a incrementarse a mediados de 2013, alcanzando un máximo en 2015, antes de volver a disminuir. A partir de 2019, una drástica disminución en la tasa de homicidios en El Salvador volvió a poner el foco sobre las pandillas del país. Aunque el gobierno atribuyó esta reducción a su Plan Nacional de Seguridad, varios informes de los medios indicaron que existía un acuerdo informal entre ciertos sectores del gobierno salvadoreño y los líderes encarcelados de las pandillas. Según este acuerdo, los líderes reducirían los homicidios a cambio de recibir mejores condiciones dentro de las cárceles.
Sin embargo, ese periodo de relativa calma terminó abruptamente cuando miembros de Barrio 18 y la MS-13 perpetraron una violenta campaña de 3 días en noviembre de 2021, que resultó en 46 homicidios. Posteriormente, a finales de marzo de 2022, se llevó a cabo una masacre indiscriminada de 92 personas, incluidas víctimas civiles, durante un solo fin de semana. El ataque de marzo de 2022 provocó que el presidente Nayib Bukele declarara un estado de emergencia en todo El Salvador, lo que permitió a las autoridades detener a cualquier persona sospechosa de tener vínculos con una pandilla, aún sin pruebas claras. Esta medida desencadenó una de las mayores operaciones contra las pandillas en la historia reciente de América Latina, con más de 40.000 arrestos de presuntos pandilleros en solo unos meses. A pesar de estas detenciones masivas y las duras acciones del gobierno, tanto la MS-13 como Barrio 18 han mostrado una notable capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Siguen operando de manera discreta, aprovechando las debilidades estructurales y sociales de los países donde están presentes. Además, la naturaleza descentralizada de estas pandillas, con células o cliques que funcionan de forma autónoma, les permite continuar operando incluso cuando sus líderes más visibles son arrestados o asesinados. El futuro de Barrio 18 y otras pandillas centroamericanas sigue siendo incierto. Por un lado, la represión gubernamental, junto con una mayor coordinación a nivel internacional, ha debilitado sus actividades en algunos países. Pero, por otro lado, las condiciones que propiciaron la creación de estas pandillas, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades, persisten en muchas partes de la región. Estas organizaciones criminales han demostrado ser resilientes, y mientras esas condiciones no cambien de manera fundamental, es probable que las pandillas, incluyendo Barrio 18, sigan representando una amenaza para la seguridad y la estabilidad en Centroamérica y más allá. En resumen, la historia de Barrio 18, desde sus modestos inicios en las calles de Los Ángeles hasta transformarse en una de las organizaciones criminales más poderosas de Centroamérica, es un recordatorio de cómo las pandillas pueden evolucionar y adaptarse, desafiando incluso los esfuerzos más firmes por desmantelarlas. Mientras figuras como el Viejo Lin continúen siendo símbolos de resistencia y poder dentro de estas organizaciones, la lucha por erradicar las pandillas será prolongada y compleja. El Viejo Lin, quien alguna vez fue uno de los líderes más influyentes de Barrio 18, ha dejado una huella imborrable. Aunque su paradero sigue siendo desconocido, su historia ha pasado a formar parte del mito que rodea a las pandillas en Centroamérica. Su capacidad para evadir la captura y su férreo control sobre su organización lo convirtieron en una figura casi legendaria entre los pandilleros, al mismo tiempo que es un símbolo de frustración para las autoridades. El impacto de líderes como el Viejo Lin y la resistencia de organizaciones como Barrio 18 ponen de manifiesto que la violencia pandillera en la región no es solo un problema de seguridad, sino también un desafío social de gran envergadura. Afrontar este desafío requiere más que medidas punitivas, como las implementadas por el gobierno de Bukele, también se necesitan estrategias a largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia y la exclusión social. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, te invitamos a que nos des un me gusta para continuar creando más contenido como este. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un excelente día. Hasta la próxima.